Capítulo 25. Katia fue rigurosamente consciente de la energía apenas contenida en Dev mientras se sentaba a su lado en el Airjet. Escoltada hasta la parte de atrás del avión, la habían advertido contra intentar ver quién más estaba a bordo, aunque era difícil pasar por alto a las dos personas que se estaban delante. Uno de ellos era un hombre grande, parecido a Dev, que se había presentado como Taj, y la otra, una Venus de mujer con una elegante cascada de pelo negro a su lado y unos deslumbrantes ojos leonados sonrientes, en un rostro con los pómulos de una supermodelo. Lo sabía, alguien más en el avión, pero él o ella se había mantenido fuera de la vista de Katia. Ella no hizo ningún esfuerzo para hacer un barrido telepático para descubrir la identidad de la persona oculta. Dev le había mostrado el inyector de presión en el bolsillo después de que ellos subieran a bordo. «Oblígame a utilizar esto», había dicho él, con los ojos oscurecidos y dolorosamente viejos. «Y nunca te lo perdonaré». En ese momento había tenido la sorprendente comprensión que estaba viendo al verdadero Devraj Santos por primera vez. Se había retirado detrás de sus escudos un instante más tarde, y ahora, tras 10 minutos de viaje, él estaba ocupado trabajando en su datapack. No habían cruzado ni una palabra entre ellos desde entonces. Delante, vio a Tak desviar su mirada para seguir el avance de su hermosa compañera mientras caminaba por el pasillo para conseguir un poco de agua. Él movió su cabeza hacia atrás en el instante en que la mujer comenzaba a regresar. Los labios de Katia se torcieron. Algo gracioso. Estaba tan sorprendida por la pregunta que se giró para mirar a Dev. Todavía estaba mirando su data. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. En el piso había hecho un voto para ser cortés con él, pero nada más. No era su amiga. ¿Cómo lo iba a hacer cuando él no creía una palabra de lo que decía? Pero en este momento, sentado junto a él, se dio cuenta de que distanciarse no le era la manera de llegar a Dev. El hombre evidentemente sabía demasiado sobre ella. Él podía paralizarla cualquier día de la semana. Pero la risa. Dev no parecía saber mucho acerca de la risa. Y mientras ella podría ser una sí, había encontrado una veta de humor en su nuevo corazón de fénix. Taj, dijo bajando la voz. Él sigue mirando a esa mujer cuando piensa que nadie está prestando atención. Se llama Tiara. Dev metió más datos en su datapad. Hay un libro abierto de apuestas en Shine acerca de los dos. Curiosa, ella esperaba que continuara. ¿Acerca de? Le pinchó cuando no lo hizo. Sobre cuándo Tag tendrá las agallas para invitarla a salir. Parpadeando, clavó los ojos en el hombre grande, sólido, con un rostro pétreo. Tu amigo no parece como si tuviera miedo a nada. Puedo verle tomando al consejo sí sin pestañear. Es por eso que es tan divertido. Ah, ahora ella lo entendía. Por alguna razón, esta Tiara sacudía los niveles más profundos de Tad. Cuando yo estaba en la cine, dijo, cogiendo otro cabo de memoria. Nunca entendí cómo las hembras humanas y las cambiantes podían confiar en sus machos, sin las sogas del silencio. Deb finalmente la miró. Esos exóticos ojos fijos. Sobre todo, continuó, cuando los machos son más grandes y más fuertes. Al igual que cuando Sacha Duncan desertó para aparearse con el alfa de Dark River. Yo simplemente no podía entender cómo podía sentirse segura acerca de él. ¿No hay violencia hombre-mujer en la red? No, no en el sentido que quieres decir. La violencia doméstica es algo inaudito. Supongo que no hay posibilidad de eso, dijo, mirando a la cara de un hombre que era el alfa eficaz de su propio pueblo, tan letal, tan peligroso. Los hombres bajo el silencio son fríos y controlados. Pero los hombres fuera de él, te enfadas tanto. No hay nada que te impida hacer daño a una persona más débil. De repente, la temperatura bajó hasta que casi podía ver su frío aliento en el aire. Tu investigación debe de haber sido muy profunda. ¿De qué estás hablando? Dev la miró. Su rostro no contenía ninguna emoción. Después de un largo y frío momento, volvió la atención a su datapad.
Hay un módulo de entrenamiento en la datapad del respaldo frente a ti. Ella no supo de dónde sacó el coraje. Alcanzándola, tomó su propia datapad y pulsó el botón de on. Él simplemente extendió una mano. Tiene suerte de que el modelo tenga memoria automática. En lugar de dársela a él, ella la dejó al lado de su asiento. Voy a bajar mis escudos. Un silencio absoluto, ininterrumpido siquiera por los murmullos de los demás en el avión. No puedes, dijo al fin, a menos que todo el pánico de estar encerrada en la net sea otra mentira. Fue un golpe quirúrgico, preciso y mortal, pero se negó a dejar que la confundiera. Estoy bloqueada para la net, pero él no hizo nada para que dejara de usar mis habilidades. ¿Por qué? Interrumpió Deb. Probablemente porque esa clase de desconexión requiere una constante vigilancia. Polvo en la garganta, grava en la boca. O tal vez es porque él quiere que yo use mis habilidades. Pero cualquiera que sea su razón, eso significa que tengo control sobre mis escudos personales. Puedo dejarlos caer. ¿Es eso una oferta o una amenaza? Palabras frías en un rostro inexpresivo. Una oferta. Estaba enferma y cansada de tanta desconfianza. Dijiste que tenías algo de telepatía. ¿Es suficiente para escanear una mente abierta? Él no respondió. Entonces ella actuó por instinto, suponiendo que él podía hacer lo que ella le estaba pidiendo. Entra. Mira lo que yo sé. Ve lo que soy. Confía en mí, quería decir. Se sentía tan sola. Desde los días en que él la había encerrado en esa habitación, no había dormido más de un par de horas por noche, muy consciente de la vacuidad sin fin de su existencia. La piel se apretaba en los pómulos de Deb. ¿Confías tanto en mí? Has ido de cara. Si demuestro ser una amenaza, moriré. De lo contrario, no creo que me vayas a maltratar. Él se estremeció como si ella le hubiese golpeado. Ese tipo de invasión no es nada que un telépata pueda elegir. Yo sí. Te necesito para dejar de tratarme como un fraude. No lo soy. No. Sus mandíbulas marcadas. ¿Por qué? Se giró hacia él. ¿Por qué te sentirías culpable por invadir mi mente? Te voy a dar permiso, Deb. Eso no lo hace menos invasivo. ¿Y esto? Ella agitó su mano. Esto, donde me tratan como una consumada mentirosa, ¿es mejor? Él levantó la vista. Después, ella observó a Tiara mirándolos con interés no disimulado. El tono de Deb bajó cuando se volvió hacia ella. No vamos a discutir esto aquí. El calor enrollaba su cuerpo, amenazando con teñir su cara. Está bien, pero lo vamos a discutir. La descarga del Air-Jet fue como un reloj. Cruz y sus guardaespaldas se encontraban en un vehículo al que Deb dirigió junto con Katia. Dark River había enviado una fiesta de bienvenida para 4, con 2 unidades sobre ruedas. Un hombre alto de un característico pelo rubio recogido en una coleta se adelantó. Baum, dijo extendiendo una mano. Deb. A medida que se saludaban, Deb vio cómo los ojos de Baum recorrían a Katia y luego volvieron. Consciente de que el hombre era un centinela, uno de los hombres de más alto rango en el grupo de Lucas, Deb pensó que Baum sabía exactamente quién era, pero hizo la presentación de todos modos. Esta es Katia. Baum no le ofreció la mano, una muestra de cortesía, ya que la mayoría de los sí de la red preferían no ser tocados. Ashai está ansiosa por hablar contigo. No estoy segura de que sea prudente, dijo Katia, con la cara estirada. Baum no parecía muy preocupado. Tenemos refuerzos. Vamos. Vosotros dos podéis viajar conmigo y Cory. ¿Conoces a Mercy? Deb negó con la cabeza. He oído que te apareaste con un lobo, dijo a la bella pelirroja, que levantó su mano en un pequeño saludo. El trauma está empezando a desaparecer. La voz era inexpresiva, pero sus ojos brillaban. Voy a llevaros con los demás. Este es Jamie. Ella señaló con su pulgar al hombre a su lado, con el pelo teñido de un brillante color amarillo caramelo con rayas cobalto. Él
Es el vigilante armado. Vaughn esperó hasta que el primer vehículo se retiró antes de seguir. Ofreció a Deb el asiento del copiloto, pero Deb eligió sentarse en la parte trasera con Katia. La unidad pasó en silencio. En cualquier caso, para los pasajeros de los asientos delanteros. Deb era sumamente consciente de la línea rígida de la columna vertebral de Katia, la afilada cuestión que aún colgaba entre ellos. Quería cogerla de su nuca, que la enfrentara en lugar de mirar por la ventana. Luchar contra ese impulso le dio un infierno de dolor de cabeza. Como resultado, se encontraba en una mierda de estado de ánimo en el momento en que llegó al lugar que Dan River había elegido para la reunión con Sascha. Bonito lugar, dijo Deb, situada en una gran parcela de tierra que daba privacidad de los vecinos. La casa, de una sola planta, era lo suficientemente grande para todos ellos. Los otros ya se habían instalado de acuerdo con el mensaje de texto que había recibido de Tiara. ¿A qué distancia estamos de la ciudad? 15 minutos, respondió Vaughn. Os dejaremos uno de los vehículos y podemos conseguir otro si piensas que es necesario. Deb se tomó un momento para pensar en ello, muy consciente de Katia parada en silencio al otro lado del motor. Uno más estaría bien en caso de tener que separarse por alguna razón. Los quiero codificados para reconocerme a mí, a Tag y a Tiara. La mano de Katia se enroscó en un puño en el capó. Solo media hora más o menos, dijo Vaughn. Cory codificará este para ti. Después tú puedes hacerlo para los demás. A medida que el joven leopardo macho trabajaba con el sistema Computronic del coche, Deb vio que Katia caminaba alrededor para pararse cerca de Vaughn. ¿Está bien, Ashaya? Sí. El centinela levantó una ceja. Pensó en ir a verte. Yo no estaba con un buen estado de ánimo entonces. No hubiésemos hablado mucho. Elia es feliz, dijo simplemente Vaughn. Dorian, Elia y el cachorro hacen una buena familia. Cory pidió a Deb su huella dactilar para introducirla a continuación, por lo que se perdió los siguientes comentarios. Cuando se dio la vuelta, Vaughn estaba mostrando algo a Katia en su teléfono. Los dos tan cerca que casi se tocaban. Si hubiera sido Tag, pero no lo era. Deb no conocía a Vaughn, no confiaba en él. Todo su cuerpo se tensó listo para atacar. Las puertas delanteras de la casa se abrieron en mitad de su lucha con un arranque de celos diferente a cualquier cosa que él jamás hubiera experimentado antes. Mercy y Jamie salieron del porche, capturando la atención de Vaughn. El centinela guardó su teléfono. ¿Todo listo? Mercy asintió con la cabeza antes de volverse hacia Deb. Sascha estará por la tarde. Gracias. Llegó a sonar civilizado, a pesar de que sentía todo lo contrario. Espero que pueda ayudar a... La pelirroja cerró su boca ante el movimiento rápido de la cabeza de Deb. A pesar de que Mercy siguió la señal de Deb, Katia se puso tensa. Un instante después, la rigidez se había ido, filtrándose a través de ella como el aire, dejando caer sus hombros. Él no podía soportar verla de esa manera. Dejando a Cory completar el proceso de verificación, caminó hasta estar a su lado. Entonces, pensó, al infierno con esto, y puso su brazo alrededor de su cintura, tirando de ella hacia el calor de su cuerpo. Ella no se ablandó contra él, pero tampoco se alejó. Cory, llamó Vaughn, sin hacer ningún comentario sobre las acciones de Deb. ¿Lo has hecho? Mercy, sin embargo, lanzó una mirada dura a Deb. La verdad lo golpeó como un rayo. Si Katia se negaba a regresar a Nueva York con él, los leopardos encontrarían alguna manera para que se quedara. Después de todo, no solo tenían a Shaya, una fenomenal dotada CM. Los leopardos también tenían 2 cardinales en su grupo. Él sostuvo la mirada de Mercy. Después de un rato, ella le dio la más leve de las sonrisas. Supongo que nos veremos antes de partir. Nos vemos más tarde. Deb. Katia, aquí está mi número. Ella le entregó una tarjeta. Llámame si me necesitas. Deb esperó hasta que los gatos se fueron para decir, ¿vas a llamarla? No. Frotando uno de los bordes con los dedos, deslizó la tarjeta en un bolsillo. Ashaya es una buena persona, pero ella no entiende lo mal que me cambió. Lo veo ahora.
Ya sabes, Ming, esa marca de nacimiento en su rostro es inconfundible. Su expresión no cambiaba, murmuró, sin importar lo que él hacía o lo mucho que suplicaba. Rabia repentina e incontrolable se envolvía alrededor de su garganta mientras él cambiaba su postura hacia abajo para poder mirar su cara. Pero ella no le dio la oportunidad de hablar, poniendo sus manos sobre su pecho y empujándole. ¿Por qué me estás sujetando? Parecía que lo necesitabas. La respuesta contundente pareció mantener su equilibrio, pero solo por un instante. No puedes hacer esto, de... ¿Hacer qué? Él jugueteaba con un mechón de pelo que estaba coqueteando con la brisa. Levantó la mano para apartar la suya. Decirme que has dado órdenes para permitir el uso de una fuerza letal contra mí en un momento y acariciarme al siguiente. Yo estaba sumamente molesto cuando te dije eso, dijo, rompiendo cada una de sus reglas sobre colaborar con el enemigo. Porque pensabas que estaba jugando contigo. Una mezcla furiosa de dolor y rabia. ¿Y de verdad crees eso? ¿Qué otra cosa se supone que voy a pensar? Él perdió su propio temperamento. Eres una poderosa telépata de mierda. ¿Y sin embargo se te olvidó? Es como si no recordaras que tienes una extremidad. No es lo mismo, gritó de nuevo, y entonces se agarró la cabeza. De inmediato, él le tomó la mejilla. ¿Qué es? ¡Shh! Líneas se formaban entre sus ojos. Esperó casi 2 minutos mientras ella estaba allí, con su cabeza ladeada de una forma que parecía estar escuchando, como si estuviera empezando a adivinar los secretos de su pasado. Pero cuando miró hacia arriba, solo había un tipo atormentado de dolor en sus ojos. Estoy empezando a ver incluso las partes que estaban ocultas en lo profundo. En ese instante no podía creerla. Bien, no estoy segura. Su garganta se esforzaba en tragar saliva. Hice cosas en esos laboratorios, Dev. Cosas que no quiero recordar. El miedo en su voz lo sacudió. Se había acostumbrado a verla como la superviviente que había despertado en la cama del hospital. La mujer con voluntad de acero que le había preguntado por una promesa de la muerte. Pero esa mujer había sido una vez un científico, sí. Bien podría haber hecho cosas imperdonables. ¿Quién fuera esa mujer? Dijo con la voz ronca. Murió en los meses que pasó con ese monstruo. Eso es demasiado fácil. Una decisión implacable. No, tengo que ver. Tengo que saber. Entonces lo harás. Cerró la mano sobre su nuca, calmando su hambre de tocarla, de reclamarla. Si hay una cosa que sé, es que tu voluntad es inquebrantable. Entonces sabes que yo no voy a dar marcha atrás, dijo ella, mirándole con esos ojos cambiantes. En ese instante, a la luz del sol, eran tan claros como para ser transparentes. Pero ese hecho no les restaba decisión. Quiero que escanees mi mente,